Bienvenidos nuevamente a mi buzón de terror. Soy Dorian, y hoy abriremos un expediente oscuro. 5 historias de terror vividas por policías, donde incluso quienes deberían protegernos enfrentan lo inexplicable. Prepárate para escuchar lo que patrullas y sombras esconden. Cuéntame en los comentarios. ¿A qué hora te atreves a oír estas historias? Historia número 1. Me llamo Carlos. Y aunque llevo años trabajando como oficial en Morelia, hay noches que no se me despegan de la mente. Contar esto todavía me incomoda, no por lo que vimos, sino por lo que sentí mientras intentábamos entender qué estaba pasando realmente. Casi a las 2 de la mañana, la radio se activó. La operadora informó que una mujer había llamado al 911. Su voz sonaba temblorosa, pidiendo ayuda, diciendo que alguien la estaba agrediendo. La llamada se cortó de golpe y solo quedó registrada la dirección que debíamos atender. Samuel tomó el volante y nos dirigimos hacia la zona. La calle estaba silenciosa, con apenas 5 casas iluminadas. El resto permanecía oscuro y quieto, como si todos durmieran profundamente. No era un lugar donde solíamos recibir reportes urgentes, así que avanzamos con cautela, atentos a cualquier detalle. La casa indicada no tenía nada especial en su fachada. Lo que nos detuvo fue la puerta, entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa o hubiera intentado entrar sin terminar el esfuerzo. La cerradura tenía una marca reciente, pequeña pero suficiente para hacernos avanzar con más cuidado. Entramos despacio. El interior estaba en silencio. Había muebles viejos, algunos cubiertos de polvo y otros con marcas frescas, como si alguien los hubiera movido hace poco. Revisamos cada espacio sin escuchar pasos, voces ni señales de la mujer que había pedido ayuda minutos antes. Revisamos cada habitación sin encontrar nada que explicara la llamada. Era como buscar algo que ya no estaba. Al volver a la patrulla, anotamos el reporte y decidimos continuar con la ruta que teníamos antes, manteniéndonos cerca por si la operadora recibía más información. Seguimos nuestra ruta por la zona, pero no lograba quitarme la sensación de que algo no encajaba. A veces, cuando una llamada se corta así, suele ser una falsa alarma. Aún así, cada tanto miraba hacia la dirección de la casa, como si esperara ver algo moverse entre las sombras. Pasaron unos 20 minutos cuando la radio volvió a sonar. Esta vez la operadora habló más rápido. Alguien diferente había llamado, reportando gritos de auxilio que provenían de la misma casa. No mencionaron detalles, solo que parecían desesperados. Samuel y yo nos miramos sin decir nada. Dimos la vuelta de inmediato. La calle seguía igual de silenciosa, pero ahora parecía que cada metro tenía una tensión distinta, como si el ambiente retuviera un eco que nosotros no alcanzábamos a escuchar. Detuvimos la patrulla frente a la casa y esta vez preferimos observar unos segundos antes de acercarnos. Tocamos la puerta, aunque ya sabíamos que estaba abierta desde antes. Nadie respondió. Caminamos alrededor de la casa, revisando las ventanas y el patio lateral. Fue entonces cuando Samuel se detuvo en seco. Me señaló la ventana del segundo piso. Juraría que él la vio primero, pero yo también noté algo. Una sombra moviéndose detrás del vidrio. No tenía forma clara, solo un desplazamiento leve, como si alguien hubiera pasado frente a la ventana sin querer ser visto. Intenté llamar por si la mujer seguía ahí, pero no hubo respuesta. Lo único que escuchamos fue un golpecito suave, no metálico, no extraño, solo algo que podría haber sido un mueble o una puerta. Nos preparamos para entrar de nuevo. Samuel colocó la mano en el marco. Yo revisé la lámpara y la radio por si la operadora tenía algo más que decir. Antes de cruzar la puerta, ambos sentimos un mismo pensamiento. Esta segunda vez no se parecía en nada a la primera. Algo estaba esperándonos adentro. Entramos con más cautela que en la primera visita. Cada paso dentro de la casa sonaba distinto, como si el silencio estuviera más atento a nuestros movimientos. Avanzamos hacia la sala. Los muebles seguían en el mismo lugar, pero una silla estaba levemente desplazada. Era un detalle mínimo,
pero suficiente para hacernos tensar la mirada. Samuel señaló las escaleras y subí mientras él revisaba el área de abajo. El crujido de los escalones era suave, normal, pero cada sonido me hacía imaginar que alguien se escondía tras alguna puerta. Al llegar al segundo piso, una habitación tenía la puerta semiabierta. Revisé con la linterna, esperando encontrar a la mujer del reporte, pero solo había un cuarto vacío. Bajé para avisarle a Samuel y lo encontré mirando hacia la puerta principal. Una mujer mayor se acercaba lentamente, envuelta en una expresión de duda y preocupación. Preguntó qué hacíamos ahí. Le expliqué el reporte de gritos y su rostro cambió de inmediato, como si le removiera un recuerdo que prefería evitar. Nos contó que años atrás ahí vivía una pareja. Dijo que la mujer fue encontrada sin vida y que el esposo desapareció sin dejar rastro. Ella estaba fuera de Morelia esa noche y al volver se enteró de todo. Desde entonces, según afirmó, nadie vivía ahí. La casa seguía abandonada desde ese incidente. Mientras hablábamos, un ruido fuerte vino desde adentro de la casa. No parecía nada fuera de lo común, quizá un objeto mal colocado que cayó por la vibración de la puerta abierta. Samuel y yo nos miramos y regresamos rápido. Al entrar, la escalera se dio un poco bajo sus pies, pero él logró sostenerse del barandal antes de que pasara a más. Salimos después de revisar todo nuevamente, sin encontrar nada. Estábamos por subir a la patrulla cuando Samuel se detuvo en seco. Su mirada estaba clavada en la ventana del segundo piso. Seguí su vista, y ahí, en la penumbra, se distinguía una figura quieta, inmóvil, como si hubiese estado observándonos todo el tiempo. Solo permaneció ahí, en silencio absoluto. Subimos a la unidad sin apartar la vista de esa ventana, y antes de arrancar, la figura seguía allí, fija, impasible. Historia número 2. Nunca he contado esto fuera del cuerpo, pero creo que ya es momento. Soy el oficial Emiliano García, y aquella noche salí desde la comisaría de Tepatitlán para trasladar a un reo hacia una prisión al poniente de Jalisco. El turno era largo y la carretera estaría casi vacía. El camino empezó tranquilo, con el motor vibrando bajo mis pies y la luz tenue de los postes perdiéndose cada vez más. El aire estaba fresco y se escuchaba el roce constante de las llantas sobre el asfalto. Miré por el retrovisor. El preso iba con la cabeza inclinada, como dormido, esposado y en silencio. No era un traslado común. Me habían dicho que el hombre era reservado, casi inofensivo, pero no dejaba de observarlo cada tanto. Había algo en su postura, una rigidez sutil que no encajaba con alguien que supuestamente descansaba. Me mantuve atento, aunque traté de no sugestionarme. Pasaron unos kilómetros y empecé a notar que movía apenas los labios. Al principio pensé que eran contracciones del sueño, pero luego lo escuché mejor. Era un murmullo lento, casi como si repitiera algo para sí mismo. Pregunté qué hacía, pero no reaccionó. Solo siguió con ese movimiento apenas visible. Volví a hablarle, levantando un poco la voz. Esta vez abrió los ojos y me miró por el espejo. Su expresión no mostraba enojo ni confusión. Parecía expectante. Muy despacio respondió algo que me heló sin gritar, sin alterar el tono, como si fuera lo más normal del mundo. Me dijo que ya no veníamos solos. Y mientras yo buscaba alguna explicación racional, él bajó la mirada hacia el asiento vacío frente a él, como si alguien más estuviera ocupándolo. Apreté el volante sin entender qué estaba ocurriendo, sintiendo que el trayecto apenas empezaba a torcerse. Me quedé unos segundos tratando de convencerme de que solo quería jugar conmigo. Seguí conduciendo, pero cada tanto veía cómo el reo mantenía la vista fija frente a él, en ese espacio vacío donde no había absolutamente nada. Esa insistencia empezó a incomodarme más de lo que quería admitir. El camino se volvió más estrecho, con tramos sin luz y árboles que parecían cerrarse sobre la carretera. El ruido del motor resonaba más fuerte en la cabina, quizá porque yo mismo
respiraba con mayor tensión. Volteé de nuevo al retrovisor y lo encontré sonriendo, apenas, como si escuchara algo que yo no alcanzaba. Le pedí que dejara de hacer esas cosas. Él no respondió. Solo inclinó la cabeza, lento, como si atendiera a algo a su lado. No sabía si estaba loco o si intentaba manipularme, pero su actitud me estaba descolocando. Era esa calma, esa forma de mirar que parecía atravesar la oscuridad del vehículo. Más adelante escuché un sonido seco hacia la parte trasera. No fue fuerte, pero lo suficientemente claro para hacerme girar la cabeza por reflejo. No había nada fuera de lugar. Sin embargo, él volvió a levantar la mirada y esta vez la dirigió al techo, como si confirmara algo sin necesidad de palabras. Sentí como un pensamiento incómodo empezó a meterse en mí. No era normal que alguien reaccionara así a simples ruidos de carretera. Le pregunté qué estaba mirando. No respondió. Solo murmuró algo, tan bajo que no pude distinguirlo, pero alcanzó para acelerar mi pulso sin que yo supiera por qué. En esa tensión, mi radio cayó al piso al tomar una curva. Bajé la mano para recogerla y al incorporarme miré por el retrovisor. No sé si fue un reflejo o la luz intermitente de los postes, pero juro que vi la silueta de un hombre más, justo frente al reo, oscuro, inmóvil. Parpadeé y ya no estaba. Apreté el volante, sabiendo que algo se estaba saliendo de control. No quise volver a mirar el retrovisor después de eso. Sentía la carretera temblar bajo las llantas, como si cada kilómetro me alejara de cualquier explicación lógica. El reo seguía observando el asiento frente a él, completamente quieto, con esa sonrisa tenue que no había cambiado desde antes. La noche se había vuelto más espesa, o al menos así la percibía. Las sombras de los árboles cruzaban la patrulla como figuras que se movían a su ritmo. Intenté mantener la vista fija al frente, pero un pequeño golpe sobre el techo me obligó a frenar la respiración. No fue fuerte, solo lo suficiente para romper la calma forzada que intentaba sostener. Ignoré el ruido, seguí manejando, pero luego escuché otro, un tap seco, como si algo hubiera tocado la parte trasera del vehículo. Antes de poder cuestionarlo, se sumó una risa muy baja, casi suspendida en el aire. No la reconocí como del reo. Era más suave, más cercana al asiento trasero que a cualquier otra parte. Miré al espejo una fracción de segundo. No por valentía, sino por instinto. El reo ya no veía al frente. Ahora estaba mirando hacia arriba, como si siguiera el sonido sobre nuestras cabezas. Le pregunté qué estaba pasando, con la voz más tensa de lo que quería. Él solo respondió que ya casi llegábamos, como si supiera algo que yo no. La carretera por fin mostró las primeras luces de la prisión. El alivio que sentí fue inmediato, pero no duró. Justo cuando nos acercábamos, otro golpe sonó sobre el techo, más decidido, y la risa volvió, esta vez nítida, detrás de mí. Apreté el volante hasta que los nudillos me dolieron, evitando mirar porque ya no sabía qué podía ver. Cuando entramos al estacionamiento, todo quedó en silencio. El reo inclinó la cabeza hacia mí y dijo, muy tranquilo, que había sido un viaje movido. Lo entregué a los guardias sin explicar nada. Nadie me hubiera creído. Antes de irme, miré por última vez la patrulla vacía. No había marcas, no había nada. Pero todavía sentía que no había llegado solo. Historia número 3. Esa noche yo patrullaba sola por una calle angosta de Pachuca. El pavimento todavía guardaba algo de calor y el silencio hacía que cualquier paso se sintiera más claro. Me llamo Jimena, y aunque ya estaba acostumbrada a los turnos nocturnos, algo en esa ronda me tenía inquieta desde antes de que comenzara. Vi a la mujer doblar por una esquina con una bolsa apretada contra el pecho. Caminaba torpe, como si le pesaran las piernas. Cuando me acerqué, evitó mirarme. Sus manos temblaban. Apenas respondió cuando le pedí que se detuviera. Fue entonces cuando noté que estaba sucia, cansada y olía a noche sin rumbo. Dijo que no había hecho nada.
pero en la tienda de la esquina ya habían reportado el robo. No se resistió. Solo bajó la cabeza como quien ya sabe que no tiene salida. Mientras la llevaba en la patrulla, permaneció en silencio, mirando al piso, como si fuera incapaz de sostenerse a sí misma. Al llegar a la comandancia, la dejé en manos del oficial de turno. La llevaron a una celda pequeña, donde apenas quiso recostarse en una banca. Yo me quedé revisando el reporte, tratando de entender por qué sentía ese malestar en el pecho desde que la vi. Algo en su mirada parecía pedir ayuda sin decir una palabra. Un compañero revisaba las cámaras desde la sala de monitoreo. Me llamó con un gesto seco. En una de las pantallas, al fondo del pasillo, se veía la silueta pequeña de un niño caminando con calma, como si conociera el lugar. Pensé que era un reflejo o un error del sistema, pero cuando cambiaron de cámara, la figura seguía ahí, avanzando hacia la zona de celdas. Y en el mismo momento en que intentamos enfocar mejor, la imagen se volvió oscura por unos segundos. No había nadie más en el edificio. Sin embargo, sentí como un leve escalofrío me recorría al escuchar a mi compañero susurrar: «No debería haber ningún niño aquí». La imagen volvió lentamente, pero el pasillo seguía vacío. Mi compañero movía el control una y otra vez, intentando encontrar algún rastro. Yo escuchaba el zumbido del monitor y el golpeteo suave de su dedo contra la mesa, como si eso fuera a traer al niño de regreso. Caminé hacia la zona de celdas con la radio en la mano. El piso frío bajo mis botas hacía eco y cada puerta parecía más pesada de lo habitual. Sentía que alguien caminaba unos pasos detrás de mí, aunque cada vez que volteaba, solo encontraba el pasillo iluminado con su luz amarillenta. Desde la sala de cámaras me avisaron que el niño había aparecido otra vez. Esta vez estaba más cerca de la reja donde teníamos a la mujer. Pedí que siguieran cambiando de ángulo, pero las imágenes empezaron a parpadear. Cada pequeño corte hacía que la figura desapareciera y regresara unos metros más adelante. Un chasquido seco sonó en el monitor antes de que una de las cámaras se apagara por completo. Mi compañero se levantó de golpe, sorprendido, revisando cables y botones, como si algo se hubiera desprendido sin razón. Yo apreté la radio contra mi pecho, sintiendo un pulso acelerado que no sabía si era mío o del aparato. Regresé a la celda. La mujer seguía dormida, con las rodillas recogidas, respirando de forma pesada. En el pasillo, sin embargo, escuché algo tenue, como una mezcla breve entre un sollozo cortado y una risa ahogada. Me quedé quieta, tratando de distinguir si provenía del fondo o de algún recuerdo mío que no quería despertar. Al volver a la sala de monitoreo, mi compañero me señaló la pantalla. El niño estaba a 1 metro de la celda, quieto, mirando hacia adentro. Su silueta era firme, más definida que antes. Pero cuando salimos corriendo hacia ese pasillo, no había nadie. Solo la luz fija sobre el piso y un silencio que parecía esperar algo de nosotros. Volvimos a revisar la zona completa, puerta por puerta. Nadie había entrado ni salido. El pasillo estaba tan quieto que cada paso nos obligaba a mirarnos, esperando que alguien dijera que todo tenía una explicación. Pero nadie se atrevió a decir nada. Al amanecer, las cámaras dejaron de mostrar fallas y el edificio recuperó esa calma artificial que llega cuando el sol apenas toca los tejados. Fui a ver a la mujer. Estaba despierta, sentada contra la pared, con los ojos más claros y serenos que la noche anterior. Cuando me vio, respiró hondo, como si hubiera estado guardando palabras por mucho tiempo. Me dijo que no siempre había sido así, que había días en los que no podía con el peso en el pecho. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por algo más profundo. Me contó que tenía un hijo de 6 años. Murió hace 2. Lo dijo sin lágrimas, como si repetirlo demasiadas veces hubiera vuelto la frase parte de su piel. Aún así, había una fragilidad en la forma en que apretó las manos, evitando mirarme de frente. Dijo que a veces lo sentía cerca, que en las noches en que la vida se le hacía insoportable, juraba escuchar sus pasos
como si él caminara buscando su voz. No sabía si era su memoria o algo que se quedaba con ella cuando ya no podía levantarse. Yo no supe qué responderle. Cuando salí de la celda, miré el pasillo una vez más. No había ruidos, ni figuras, solo esa sensación de que algo había cruzado por allí antes de que pudiéramos entenderlo. Y aunque nunca lo dijimos en los reportes, todos sabíamos que lo que vimos esa noche no se parecía a ninguna sombra ni a ningún error de cámara. Era algo más cercano, algo que parecía buscar a alguien. Historia número 4. Me llamo César, y aunque he repetido esta historia 1000 veces en mi cabeza, todavía siento un nudo en el estómago cada vez que la cuento. Todo comenzó una noche fría, mientras patrullábamos un camino viejo a las afueras de un pueblo pequeño, perdido entre cerros. Mario manejaba despacio, atento al camino oscuro que apenas se alcanzaba a ver con las luces de la patrulla. Yo observaba los árboles inmóviles junto a la carretera, preguntándome por qué ese tramo siempre me generaba cierta inquietud. La noche se sentía extraña, demasiado silenciosa, como si el pueblo completo hubiera apagado cualquier rastro de vida. De vez en cuando escuchaba el golpeteo del viento contra las ramas, y eso me mantenía en alerta, sin saber explicar exactamente por qué. Fue entonces cuando vi algo a la orilla del camino. Un coche detenido sin luces, mal estacionado. Le pedí a Mario que frenara. Él solo murmuró ¿lo ves? Como si también hubiera sentido que algo no estaba bien desde que nos acercamos. Al bajar, la tierra crujió bajo mis botas y pude ver el interior del coche. Había juguetes tirados en el asiento trasero y una bolsa de mano abierta en el asiento del copiloto, como si alguien hubiera salido con prisa. No había señales de nadie cerca. Di un paso atrás para revisar el camino y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si era por el silencio o por la sensación de que nos estaban observando desde algún punto entre los árboles. Mario volteó hacia mí y preguntó en voz baja si también lo había sentido. Le dije a Mario que revisáramos alrededor antes de reportar el vehículo. Caminamos despacio, atentos a cualquier sonido. El viento movía las ramas de un árbol grande junto a la carretera, y cada crujido me hacía girar sin querer. Me acerqué al borde del monte, esperando encontrar huellas, alguna señal de que la familia siguiera cerca. Solo vi tierra suelta y ramas quebradas. Fue entonces cuando escuché a Mario susurrar mi nombre, con un tono que no le había escuchado antes. Lo vi señalar hacia arriba. Seguí su mirada y el estómago se me hizo pequeño. Entre las ramas del árbol había una silueta quieta, demasiado quieta, como si se hubiera quedado atrapada en medio del movimiento del viento que mecían las hojas a su alrededor. No logré distinguir su rostro, solo una forma delgada, casi al borde del tronco, inclinada hacia nosotros. Sentí cómo se me tensaban los hombros, y Mario dio un paso atrás como si su cuerpo quisiera moverse, aun cuando él no decidía hacerlo. La figura cambió ligeramente de posición, casi imperceptible, pero suficiente para que yo diera un paso atrás también. No era un animal, no era alguien pidiendo ayuda. Había algo en su postura que me hizo sentir que no tenía intención de comunicarse. Le dije a Mario en un hilo de voz que regresáramos a la patrulla. Apenas terminé de decirlo, cuando escuché un golpecito leve en alguna parte del árbol, como si algo hubiera perdido el equilibrio o se preparara para bajar. No esperamos más y comenzamos a retroceder sin darle la espalda. Mario llegó primero a la patrulla. Abrió la puerta con torpeza y me hizo señas para que acelerara el paso. Antes de subir, escuché un golpe seco detrás de nosotros y por reflejo miré hacia arriba. La silueta ya no estaba en el árbol. No quise decir nada. Apenas cerré la puerta, Mario arrancó. El camino se estiraba frente a nosotros, pero yo no podía dejar de mirar el espejo. Fue ahí cuando lo vi. Una sombra que avanzaba entre los árboles, casi a nuestro ritmo, sin perderse ni un segundo. Mi respiración se aceleró. Mario preguntó qué veía, pero no pude contestar. De pronto, algo cayó sobre el techo de la patrulla con un golpe firme que hizo vibrar el vehículo. Mario apretó el volante y aceleró más,
como si solo la velocidad pudiera alejarnos de aquello. El golpe se repitió, más fuerte, y la patrulla se ladeó. Sentí cómo las llantas perdían tracción y un tirón brusco nos jalaba hacia el borde del camino. Intenté sujetarme del tablero, pero lo siguiente fue un impacto que me sacudió los huesos y me dejó sin aire. Desperté con la luz del hospital frente a mí. Mario estaba en la cama de al lado, aún inconsciente. Una enfermera revisaba mis signos y me habló con calma, como si ya supiera de antemano la razón de nuestro accidente. Mencionó que no éramos los primeros. Dijo que la gente del pueblo hablaba de una mujer que a veces se veía entre los árboles, siempre inmóvil hasta que alguien se acercaba demasiado. Aseguró que muchos la describían igual, una figura que parecía observar y no siempre dejaba ir a quien la veía. Historia número 5. Me llamo Ramón, y aún me cuesta hablar de aquella guardia en las afueras de Tepoztlán. Estaba asignado a vigilar una casa marcada para investigación, una construcción vieja rodeada de terreno seco y árboles dispersos que parecían observarlo todo. Solo debía quedarme hasta la madrugada, nada más. La noche había caído sin prisa, dejando el camino casi invisible. Permanecía dentro de la patrulla, tomando notas y revisando el reloj cada tanto. No había señales de actividad, y el silencio era tan constante que uno empezaba a dudar si realmente era silencio o simplemente costumbre. Me quedé dormido sin darme cuenta, apoyado contra la ventanilla. El cansancio acumulado me había vencido. Desperté de golpe cuando sentí un golpecito, como si alguien hubiese tocado el vidrio con los nudillos. No fue fuerte, pero sí lo bastante preciso para sacudirme el sueño de inmediato. Me quedé mirando hacia todos lados, intentando entender si había imaginado el contacto. Afuera, la oscuridad parecía estática, sin forma clara. Abrí la puerta del carro para escuchar mejor, por si se trataba de un animal o alguien que necesitara ayuda. Pero no había nada moviéndose cerca. Fue cuando levanté la vista hacia la casa que algo me tensó el pecho. Una luz débil se encendió en una de las habitaciones del piso superior. La ventana tenía el vidrio opaco por dentro, pero aún así pude distinguir una sombra desplazándose lentamente, como si buscara algo. Me quedé quieto, sin atreverme a respirar. Esa casa llevaba meses vacía. Eso era parte del informe inicial. Sin embargo, ahí estaba esa luz, esa sombra, ese movimiento que no debería existir. Y mientras trataba de convencerme de que había una explicación lógica, la luz tembló ligeramente, como si alguien dentro acabara de detenerse. La luz seguía encendida y la sombra no volvía a moverse. Estuve varios segundos observando, esperando que algo cambiara, que la figura se hiciera visible por completo. Pero nada ocurrió. Esa quietud me presionó la nuca, como si de pronto la casa me estuviera mirando a mí en lugar de al revés. Pensé en pedir apoyo, pero algo me detuvo. No escuchaba voces, ni pasos, ni movimiento afuera. Solo el viento leve golpeando las ramas secas. Sentí que, si tardaba demasiado, lo que fuera que estuviera dentro volvería a desaparecer. Y si realmente había una intrusión, era mi responsabilidad revisarlo. Tomé la lámpara y caminé hacia la entrada. El suelo crujía de forma irregular, como si no se acostumbrara a que alguien lo pisara de nuevo. La puerta principal estaba entornada, igual que en el informe, pero ahora tenía una marca tenue en el borde, como si alguien la hubiera empujado recientemente. Empujé con cuidado y entré. El interior estaba más oscuro de lo que imaginaba, porque la luz de arriba apenas filtraba sombras por la escalera. El aire estaba quieto, demasiado. Cada paso hacía sonar el polvo bajo mis botas. Trataba de mantener la respiración pareja para no confundir mis sentidos. Subí los primeros peldaños, atento al silencio que parecía estirar los segundos. Y entonces escuché algo arriba. Pasos cortos, rápidos, no muy pesados, como si alguien cruzara de un cuarto a otro, intentando evitar ser visto. Me quedé congelado, esperando un segundo sonido que confirmara lo que escuché. Cuando llegué al pasillo, la luz seguía encendida,
pero ya no había movimiento. En medio de la habitación, sobre el piso, encontré restos esparcidos, velas consumidas, figuras hechas con hilos y pedazos de tela, y marcas circulares trazadas directamente sobre la madera. No había nadie a la vista, y aún así, sentía que no estaba solo. Me quedé mirando aquel círculo en el piso, sin atreverme a cruzarlo. Sentía un cosquilleo ligero en las manos, más por la tensión que por cualquier otra cosa. Traté de llamar a quien estuviera escondido, con la voz baja, apenas un ¿hay alguien ahí? No obtuvo respuesta. Solo el silencio que se extendía como un pasillo más. Decidí retroceder hacia la escalera. Ya había visto suficiente para un reporte completo y no quería provocar a nadie si seguía dentro. Caminé despacio, cuidando no pisar nada de lo que había en el suelo. Cada paso se sentía más largo que el anterior, como si la casa esperara que cometiera un error. Al asomarme para iniciar el descenso, algo me detuvo de inmediato. Al fondo, donde la luz del exterior apenas rozaba el piso, había una figura quieta. No escuché que bajara. No escuché nada. Solo estaba ahí, encorvada, de espaldas, como si se sostuviera tratando de no desplomarse. No se movía ni un centímetro. Parpadeé, convencido de que mi vista me estaba jugando una mala pasada. La figura seguía allí, el cuerpo ligeramente inclinado hacia un lado, casi tocando la pared con el hombro. Tragué saliva con cuidado para no hacer ruido. Mi mano buscó la lámpara, pero no quise encenderla. Algo me decía que no debía llamar su atención. Cuando miré de nuevo, la figura ya no estaba. No escuché pasos alejándose, ni un roce que delatara movimiento. Simplemente había desaparecido del lugar donde estaba. Sentí un impulso brusco, casi involuntario, que me empujó a bajar los escalones más rápido de lo que pensaba. El pasillo detrás empezaba a sentirse demasiado amplio, demasiado oscuro. Llegué a la puerta y la empujé con fuerza hacia afuera. El aire frío de la noche me golpeó en la cara y corrí directo a la patrulla, sin mirar atrás. No esperé a que algo más sucediera. Más tarde, al entregar mi informe, nadie quiso dar una conclusión. Y aunque he vuelto a muchas guardias, nunca volví a esa casa. Sigo sin entender quién estaba allí conmigo esa noche. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.